Por fin en nuestras manos, el LG V30. Si este IFA estaba siendo poco animado, si hasta ahora las noticias habían sido, bueno, más o menos templadas, ha llegado el LG con el que seguro va a ser su teléfono del año, con el que pinta gran terminal del IFA 2017 aquí en Berlín y con un fuerte candidato, bueno, a mejor smartphone de todo 2017. Pantalla OLED, f1.6, hemos pasado unas horas con el LG V30, os vamos a contar, bueno, este análisis de primeras impresiones. Bueno, lo primero es que vamos a hablar del diseño, por supuesto. Es un terminal que en mano, bueno, es de una ligereza pasmosa para el tamaño que tiene. Muy bien en mano, muy ligero. En materiales ha ido al cristal a la trasera. La gama V estaba teniendo otros, bueno, venía del mundo del plástico. Bueno, el LG V30 cristal, un poco en la tendencia del G6, es un cristal pintado que a primera vista no lo parece, no parece que sea cristal, pero que bueno, si nos fijamos un poco con detalle ya vemos que ese problemita de dejar un poco de huella, pues tenerlo lo tiene. No tan acusado como otro tipo de cristales, pero tenerlo lo tiene. La curvatura muy fina en los laterales, apenas perceptible desde cierta distancia, pero cuando te acercas, ahí está. Sobre todo llama la atención, pues, bueno, esa ausencia de marcos. Yo creo lo que G6 marcó un hito de diseño en telefonía móvil, siguiendo un poco a Xiaomi también, es verdad, y a Sharp, pero que realmente al LG V30 le sienta fenomenal. De hecho, luego cuando hablemos de la pantalla veremos que el efecto del negro con estos marcos reducidos está muy bien conseguido. En todo caso, bueno, en el terminal en términos de diseño está pues de notable y alto. Decían algunos que esto iba a ser como el hijo del G6 y el S8. Bueno, es verdad que tiene ese punto de curvatura al que el LG no llega de los primeros, es cierto, pero sí que en términos de terminal pues es redondo. Muy bien en los acabados, una sensación en mano estupenda. Tenemos el detalle de la huella trasera, pero ojo, esta es una unidad de preproducción, no es la que probablemente alrededor de octubre veamos en el mercado, sino es una unidad en la que, bueno, siendo de preproducción siempre tenemos esa duda de la capa oleofóbica, que bueno, a veces los fabricantes se lo dan solo a las unidades de producción cuando ya están para salir a la venta. Último detalle importante en términos de diseño, es USB tipo C, pero mantiene la entrada de audio, la entrada y salida de audio, y el botón de huella está en la trasera. Pero, bueno, siguiendo la tendencia histórica del LG, este botón de huella está lo suficientemente alejado de las dos cámaras como para que no cause ningún problema de usabilidad grave a la hora pues, de identificarse. Hablar de esta pantalla es tener que hablar de OLED, un salto importante para el LG. Hasta ahora el fabricante coreano se mantenía en pantallas IPS y ahora, pues, al igual que hacen televisores, pues se afianza en pantallas de tipo OLED. Aquí, bueno, lo obvio es que van a ganar unos negros realmente negros, es decir, esos negros puros que consigue la tecnología OLED, que no tiene esa retransmisión trasera que sí mantiene LCD. En principio debería estar unas imágenes mejor contrastadas y además debería haber cierto ahorro en la autonomía, ¿no? Debería ser la ventaja que esta pantalla OLED le otorga al V30. Claro, en estas primeras impresiones podemos hablar un poco más de la primera. La primera impresión de la pantalla es realmente magnífica. Hemos pasado imágenes, hemos grabado algún vídeo, hemos jugado un poco con ese always on, ¿no? Con esa pantalla oscura que tenemos cuando el teléfono está bloqueado, y la impresión tanto por los ángulos de visión, por el contraste, cuando le ha caído el sol, es bastante buena, bastante prometedora la pantalla del V30. Aquí en tecnologías, de momento LG no se moja mucho, no quiere dar mucho detalle, quiere que se entienda que su pantalla es OLED y que tiene las mejores que puede tener una pantalla OLED en movilidad, pero no han querido, por supuesto, asociarse al término que usa Samsung, que es Super AMOLED, pero en el fondo las tecnologías que va a haber por detrás van a ser muy similares, aunque obviamente van a utilizar paneles diferentes. F1.6 va a ser probablemente la expresión que más destaque LG cuando hable de la fotografía en el V30. Vamos por partes. V30 mantiene la doble cámara de LG y además en la escuela de LG. Si recordáis, era una principal y una secundaria que era la que le daba el gran angular. Lo hemos visto en el G5, lo hemos visto en el G6 y lo hemos probado en estas pruebas de mes de uso, que realmente en fotografía de viaje, en fotografía familiar, te da muchísimo juego en muchas situaciones de poder hacer tomas que con cualquier otro teléfono, si en ese gran angular, no podrías. En la cámara principal es donde está la gran mejora.
bueno, la gran o pequeña mejora del V30 respecto a las anteriores cámaras de LG. ¿Por qué? Porque se va a f1.6, una apertura que no tiene ningún otro teléfono móvil en el mercado. Eso significa que va a tener a priori una ventaja lumínica de luminosidad mayor que el resto. Por lo tanto, a priori debería darnos mejor rendimiento en situaciones, pues eso, de poca luminosidad, porque es donde ellos van a captar un poco más que el resto, por la noche, en habitaciones por dentro, interiores. Bueno, la primera impresión es con la cámara del V30, pues es que sigue siendo esa cámara divertidísima del G6, que en la que puedes mover el angular, que sigue en todos esos modos y esos presets, que sigue, digamos, perdiendo un poco la carrera del bokeh, que es donde se ha movido el resto de fabricantes. Hemos visto incluso a Samsung con el Note 8 que la doble cámara lo enfoca mucho también al zoom y al bokeh, que sí tiene cierto zoom, pero que sobre todo te da ese gran angular y que estos primeros retratos que hemos hecho con la f1.6 pues da muy buen feeling. En todo caso, hay un punto en el que el G ha hecho muchísimo énfasis durante la presentación. A lo que ha dedicado más tiempo no ha sido a las specs, ni siquiera a la pantalla OLED, ha sido a las capacidades para grabar vídeo del V30. Dos puntos realmente llamativos con los que hemos empezado a jugar. Uno es que, bueno, el modo cinema, en el que se han traído al director de fotografía de Juego de Tronos para presentarlo, bueno, este modo cinema permite bueno, un par de trucos interesantes. Una es, bueno, tiene una serie de presets en las que de repente, bueno, una escena a priori la podemos grabar a modo de comedia romántica, de blockbuster, de película de efectos especiales. Tiene unos cuantos presets en las que aplica, pues eso, una exposición predeterminada y unos filtros predeterminados para que nuestra grabación de vídeo salga, pues eso, muy afín a cómo se graban estas películas para el cine. Bueno, eso es una ventaja en el sentido de que, sobre todo para el usuario normal, que luego no va a hacer una edición a posteriori del vídeo y no va a jugar con ese vídeo puro para modificarlo luego, pues le va a dar más flexibilidad a la hora de contar cosas. Luego tiene un modo log en el que, bueno, ellos presumen de que al grabar en este modo log vamos a tener una experiencia, bueno, simplificando mucho, y por favor la gente del vídeo no me odiéis, es como el RAW fotográfico, en el que luego a ese vídeo puro grabado sin ninguna modificación podremos trabajar luego en postproducción de una manera mucho más, pues, profesional, digamos, incluso. Y por último, presumen de un zoom dentro del modo cinema, que no solo es zoom a lo que está en el centro de la fotografía, sino que es un zoom en cualquier punto de lo que estemos grabando, en cualquier punto del encuadre en el que estemos grabando ese vídeo, y en el que, bueno, muy suavemente se va aplicando ese zoom para fijarnos en ese primer plano que querremos hacer de toda la escena. Lo hemos estado jugando un poquito con él, funciona bastante bien a priori. Bueno, tenemos un poco más de dudas si luego en nuestros vídeos más de usuario, digamos, es algo que vayamos a usar mucho. Ahí tenemos cierta duda, eso sí, pero realmente la apuesta fuerte ahora mismo de LG con el V30 es posicionarlo como el mejor móvil para grabar vídeo de una manera casi cinematográfica. Hay muchísimo más que contar del V30. Bueno, ya lo habéis tenido en en nuestra previa, en nuestro directo, en nuestro durante. Aspectos que no hay que dejar pasar y que van a formar parte sobre todo del análisis más profundo que hagamos del teléfono. Primero, vuelven a apostar por el sonido en alta definición, de mucha calidad. Ojo, porque aquí con G6 hicieron cierta jugada y lo destinaron solo en algunos mercados. Bueno, por lo que hemos oído de LG, parece que en el V30 no va a haber diferencias en el sonido de alta definición por mercados. Buena noticia, un terminal más completo. En las tripas del teléfono, pues tenemos una garantía total con el Snapdragon 835. Ahí LG en esta vez, si con el G6 llegaron un poquito pronto para poder agarrar el mejor micro del año, el mejor SoC del año de Qualcomm, pues con el V30 no les ha pasado, así que en eso vamos a tener lo máximo del mercado. Sobrado de RAM, versión de 64 GB de disco. Importante, 3300 mAh y carga rápida. Aquí es donde puede ser uno de los puntos de debate con el teléfono cuando hagamos unas pruebas más extensas. Es verdad que el paso a la pantalla OLED le debería dar algo de ahorro, que para el grosor del móvil haber metido 3300 mAh está muy bien, pero ojo a esta pantalla QHD+, a esta resolución, a estas 6 pulgadas de pantalla que son bastante glotonas. Entonces, bueno, vamos a ver en la experiencia final cuál es el equilibrio que consigue el LG, pero bueno, en principio 3300 mAh
bien, pero sin demasiado entusiasmo, no podemos irnos demasiado arriba en las expectativas de autonomía. Últimos aspectos importantes, pues tiene el reconocimiento facial y un aspecto software para los amigos de la gama V. Si recordáis lo que más habéis estado trasteando con la gama V, un aspecto muy original era en el V20 esa segunda pantalla en la que podías tener como un menú fijo y una forma de interaccionar con el teléfono adicional. Eso desaparece como segunda pantalla y aparece como menú flotante. En la experiencia del teléfono en cualquier momento podremos desplegar estos accesos rápidos y poder, bueno, también personalizarlos en función del contexto que nos encontremos. Yo como usuario no he conseguido acostumbrarme a darle demasiado uso, a habituarme a ellos, ¿no? Me he cogido siempre, o me he habituado más siempre a los usos habituales del Android puro. Bueno, en principio la solución del LG está bien para los amantes de esos menús de acceso rápido, pero yo en esta parte tengo menos fe y creo que además LG le ha quitado bastante protagonismo en su presentación y ha hecho hincapié en los puntos fuertes del V30. Pantalla OLED, que tiene muy buena pinta, una apuesta fotográfica y de vídeo pues de las más ambiciosas que hemos visto en todo el año en telefonía móvil, y sobre todo para mí una personalidad y un diseño y un gusto de tenerlo en la mano, ¿no? Este agarre, este peso, estas 6 pulgadas tan bien contenidas en un terminal de este tamaño, que creo que bueno, hacen del V30, si consiguen llegar al mercado en fechas, 21 de septiembre en Corea, se sospecha que en un mes más pues otros países de Europa y América, si consiguen llegar al mercado en fecha y no se nos vuelven locos con el precio, el V30 tiene muchas armas para competir en, bueno, una de las mejores opciones en el mercado de telefonía móvil de 2017. Ahora es vuestro momento. Os escuchamos, chatequeros. Chao.